Puente de Espías es una película dramática de 2015 dirigida por Steven Spielberg y escrita por los hermanos Coen y Matt Charman. La cinta está inspirada en hechos reales y narra la historia del abogado James Donovan, interpretado por Tom Hanks, quien es contratado para defender a un espía soviético durante la Guerra Fría. Con una meticulosa ambientación de la época y actuaciones sobresalientes, Puente de Espías es una poderosa obra que explora temas de lealtad, diplomacia y moralidad en tiempos de conflicto global. El film está ambientado en la década de 1950 en plena Guerra Fría, un periodo de alta tensión política y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El largometraje se desarrolla principalmente en dos ubicaciones centrales, Nueva York y Berlín, en pleno auge de la construcción del Muro de Berlín. El protagonista James Donovan es un abogado de seguros que se enfrenta a un dilema moral cuando le ofrecen representar al espía soviético Rudolf Abel, interpretado por Mark Rylance, en un juicio justo, aunque se encuentra con la fuerte oposición de la opinión pública y de su propia familia. Donovan decide cumplir con su deber profesional y defender a Abel para asegurarse de que reciba un juicio justo, independientemente de las consecuencias políticas. La primera mitad de la película se centra en el juicio de Abel, destacando la habilidad de Spielberg para crear un ambiente tenso y cautivador en el que los ideales de justicia y legalidad chocan con el fervor patriótico y el deseo de venganza. La actuación de Tom Hanks como Donovan es sobresaliente, mostrando un personaje pragmático, valiente y ético en medio de un clima político hostil. Sin embargo, la trama da un giro inesperado cuando el piloto estadounidense Francis Gary Powers, interpretado por Austin Stowell, es derribado en un avión espía U-2 sobre el territorio soviético. Este evento lleva a la segunda parte de la película, donde Donovan se convierte en el enlace entre Estados Unidos y la Unión Soviética para negociar un intercambio, el espía soviético Abel por Powers. La narrativa se traslada a Berlín, una ciudad dividida por el muro y donde la tensión política es palpable. En esta parte de la cinta, Spielberg crea una atmósfera claustrofóbica y peligrosa, sumergiendo al espectador en la intensidad de la Guerra Fría. El personaje de Donovan debe negociar con el agente soviético Vogel, interpretado por Sebastian Koch, quien es la representación de la otra cara del conflicto y con quien comparte una interesante conexión. El guión de los hermanos Coen y Matt Charman brilla en cada diálogo y situación, mostrando la complejidad y el realismo de los personajes. Los temas centrales de la película, como la diplomacia, la ética y el valor de los derechos humanos, se desarrollan con sensibilidad y profundidad. Uno de los puntos fuertes de Puente de Espías es la actuación de Mark Rylance como Rudolf Abel. Su interpretación serena y reservada del espía soviético le valió el premio de la Academia al mejor actor de reparto. La sutileza con la que Rylance presenta al personaje humaniza a Abel y hace que el público cuestione sus propios prejuicios y juicios. La cinematografía de Janusz Kaminski es otro aspecto destacado, capturando la esencia de la época y realzando el suspenso de la historia. Además, la música compuesta por Thomas Newman aporta una emotiva y evocadora banda sonora que enriquece las escenas más intensas y emotivas. Puente de Espías es una película excepcional que aborda la Guerra Fría desde una perspectiva humana y ética. Con una dirección magistral de Steven Spielberg, interpretaciones sobresalientes y un guión sólido, la cinta cautiva al espectador desde el primer momento hasta el último, a través de la historia de James Donovan y Rudolf Abel. El largometraje nos recuerda la importancia de mantener nuestros principios en tiempos de conflicto y cómo la diplomacia y el diálogo puede prevalecer sobre la confrontación y la violencia. Puente de Espías es un testimonio de valentía, empatía y perseverancia en medio de la adversidad y siguiendo un destacado ejemplo del poder del cine para contar historias significativas y atemporales.